Atendiendo el Plan de Desarrollo Divisional 2024-2028 de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y con el objetivo de dar a conocer los logros que nos enorgullecen y las actividades que nos enriquecen, se creó el espacio televisivo Comunidad Daxi, tu nuevo programa de televisión. En Comunidad Daxi, nuestro objetivo principal es mantener informada a toda nuestra comunidad sobre los avances y acontecimientos más relevantes de nuestra división. Comunidad Daxi, mucho más que información, es un espacio de diálogo y opinión donde directivos, profesores, investigadores, estudiantes y egresados podrán compartir sus ideas, perspectivas y experiencias. La Daxi presente, Ciencias Sociales y Humanidades en pantalla para ti. Soy Ana Gavilla y les doy la más cordial bienvenida al programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, Comunidad Daxi, un espacio para explorar, debatir y sumergirse en los fascinantes temas que dan forma a nuestra sociedad y a nuestra historia. ¿Qué tal? Soy Violeta Arroyo y a nombre de todos los que formamos parte de este proyecto, agradecemos a quienes nos sintonizan todos los lunes en punto de las 17 horas en el canal 35.1 de Televisión Abierta, canal 35 del sistema de cable local y también a través de los canales de nuestra universidad como TV UJAT de Facebook y YouTube. Y por supuesto también en Radio UJAT en la estación 96.1 de su FM, gracias a su transmisión simultánea que realiza el equipo técnico de la Dirección General de Comunicación Social de la UJAT. En esta emisión nos adentraremos en un tema que nos conecta con nuestras raíces más profundas. Ritos de los mayas, el culto a los muertos y su legado, con la participación de la doctora Ángela González Moreno, profesora investigadora de la licenciatura en Historia, quien nos guiará a través de este fascinante viaje por las creencias y ritos que siguen inspirando a las generaciones actuales. Además, acompáñenos a conocer las propuestas de los estudiantes quienes, a través del color, la imaginación, el talento, nos invitan a mirar a México desde sus raíces, su cultura, su espíritu festivo, con una celebración que tuvimos en nuestra división académica, el concurso de altares de la Daxi 2025, bajo el lema México a través del arte y el color. Sigan con nosotros porque ya comienza Comunidad Daxi. ¿Te has preguntado cómo se construye el conocimiento que transforma nuestra sociedad? Prepárate para adentrarte en el corazón del saber, porque ahora abrimos las puertas a la sección donde la curiosidad no tiene límites, donde la investigación y la academia es la clave para conocer los misterios del mundo que nos rodea. En Investigación y Academia queremos destacar los logros de nuestros estudiantes, la dedicación de nuestros profesores, la vanguardia de nuestras investigaciones y el impacto de nuestros egresados en la sociedad. A través de este recorrido conoceremos cómo los antiguos mayas concebían la muerte no como un final, sino como una transformación, un tránsito hacia otro plano de existencia donde los vínculos entre los vivos y los difuntos permanecen vivos mediante rituales, ofrendas y símbolos cargados de significado. Este legado aún presente en nuestras tradiciones refleja la cosmovisión, la espiritualidad y el profundo respeto que la cultura maya tuvo por la vida y por la muerte. Para ello nos acompaña en esta interesante conversación la doctora Ángela González Moreno, profesora investigadora de la licenciatura en Historia. Doctora, bienvenida a este su espacio Comunidad Daxi. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Antes que empezar con la plática, quiero agradecer la invitación que me hicieron. A usted. Maestra Ana Gabriela, muchas gracias. También maestra Violeta y a la misma institución de la División Académica de Ciencias Sociales y al director Ulises Chávez, muchas gracias por la invitación que me están haciendo. Y para mí siempre es un
un gran honor poder colaborar y sobre todo hablar sobre estas culturas prehispánicas que pues nos han dejado mucho legado, ¿no? Claro. Como bien lo han comentado ustedes. Gracias, doctora. Y para empezar quisiéramos saber cómo entendían los mayas el concepto de la muerte dentro de su cosmovisión. Bueno, antes de hablar precisamente de todos estos temas, a mí me gustaría compartirles una poesía que no solamente los mayas, sino también incluso el centro de México, los mexicas, hay una compilación de poesías que se han traducido del náhuatl al español. Wow. Y hay una que se llama, hablando de estos ritos hacia lo que serían estas culturas prehispánicas, y se llama La Muerte. El título de esta poesía se llama La Muerte, de Netzahualcóyotl, y dice: ¿a dónde iremos donde la muerte no exista? Mas por esto viviremos llorando, que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá por siempre, aún los príncipes a morir vinieron. Los bultos funerarios se queman, que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Yo creo que este tipo de poesías nos hablan claramente de la cosmovisión, de las ideas que ellos tenían sobre la cuestión de la muerte, ¿no? Y entonces no solo poesías, nos han dejado testimonios de su cultura material. Esta poesía sería parte de su cultura inmaterial y nos habla precisamente de toda la ideología que ellos tenían con respecto a la muerte. Cuando nos dice ¿a dónde iremos? Pues nosotros sabemos que en nuestra propia cultura todos sabemos que vamos a ir a algún lugar, ¿no? Claro, sí. A lo mejor no sabemos dónde, pero siempre pensamos que solo hay dos lugares. Sí. O bien el mundo donde es toda felicidad, o bien el mundo del dolor, ¿no? Claro. Entonces, los grupos mesoamericanos también tenían esa misma concepción. Para ellos, vivir en la tierra era así como el mundo central, el mundo terrenal. Y tenían tres niveles: el mundo terrenal, que es donde vivíamos, y el mundo celestial, que era el cielo o el universo, y la parte en donde todo mundo va, ¿no? Al inframundo. Ya. Y entonces en estas culturas prehispánicas tenían no solamente los mayas, también los grupos mesoamericanos. Hay algo que los unía, que era esta concepción, ¿no? A lo mejor lo que iban cambiando eran los nombres, porque para el centro de México se va a llamar Mictlantecutli, para el centro, para la zona maya le van a llamar Kinish, ¿verdad? O Kimi, y entonces cada uno de ellos... El dios de la muerte. El dios de la muerte, aunque tenga diferente nombre, el mismo concepto va a ser igual. Wow. Otro punto importante en las láminas que por ahí yo les fui compartiendo, pues la arqueología ha buscado siempre explicaciones desde una perspectiva histórico-cultural en torno a lo que es la muerte en Mesoamérica, y en este caso nos enfocaremos precisamente a lo que sería la cultura maya, y desde también otras perspectivas que serían las culturas del centro de México, incluso en Veracruz, ¿verdad? Y sobre tres temas importantes, que serían estas crónicas escritas, que son los españoles que llegan y obviamente retoman testimonios de forma directa en ocasiones, y en otras son transmitidos por algunos de los que vivieron en este momento la conquista. Aquí y que son retomados, doctora. Aunque sean retomados, sí. El segundo punto es la representación de la muerte en cuanto a los códices prehispánicos, que también es muy interesante, porque entonces ahí nos están hablando de todos estos elementos, de cómo representaban ideográficamente, ¿no? ¿Sí? A través de elementos iconográficos, y nos están hablando precisamente de la muerte. El tercer punto es el objeto de la cultura material, cómo el arqueólogo participa e interviene en la recuperación de los objetos materiales a través de investigaciones arqueológicas, ¿no? De acuerdo. Y entonces, bueno, para iniciar, si quieren,
con la siguiente lámina, pues lo que nos estamos hablando de lo que sería Mesoamérica. Y como tú preguntabas, ¿cuál sería la intención entre todas estas culturas? Pues todos tienen algo que compartimos con estas culturas. Serían todas estas cuestiones míticas, tradiciones, la cosmovisión, finalmente, ¿qué es la cosmovisión? Como tú decías, pues es el conjunto de elementos que nos llevan a este tipo de prácticas. Claro, y en este caso, que son comunes en todo Mesoamérica. Claro, claro. Y en cada zona, como ahí vemos la división cultural de lo que sería Mesoamérica, en cada una de estas culturas, incluso en el altiplano central, hay diferentes conceptos también de la muerte, claro. pero sin embargo hay algo que los une, ¿no? Que siempre va a haber ofrendas, una cantidad de ofrendas increíbles. O sea que el ser humano siempre ha tratado de darle los objetos a las personas que mueren, claro. Darle todos aquellos objetos que utilizaron en vida. Ese significado, ¿no? Esa veneración a algo o a alguien, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta que compartimos algunos elementos hoy en día, ¿verdad? Con ese tipo de actividades. Y maestra Violeta, ¿les parece si vamos a un corte y regresamos? Estamos en Comunidad DAXI, estamos hablando de las tradiciones a la muerte. Gracias por continuar con nosotros en Comunidad DAXI. Agradecemos al público que nos sintoniza por televisión, radio y redes sociales de la UJAT, así como a la doctora Ángela González Moreno, ella es profesora investigadora de la DAXI, por continuar con nosotros. Doctora, bueno, seguimos platicando de este tema, precisamente de la relación que tiene pues estas prácticas ancestrales, pero creo que comentábamos en algún momento que, bueno, la intención de abordar este tema pues es precisamente en honor al Día de Muertos. Sí. Pero usted nos hacía referencia pues de cómo esas culturas prehispánicas nos llevan al hoy en día, ¿no, doctora? Sí, exactamente. Bueno, comentaba que hay formas, cuáles son los argumentos que nos dan para poder identificar cuáles son las actividades o cosmovisión de estas culturas prehispánicas y de qué manera se pueden vincular hoy en día con nuestras actividades culturales, ¿no? Sí. Y bueno, decía que otro de los temas importantes son las crónicas escritas por los españoles. Y ustedes pueden ver, hay diferentes cronistas como Fray Francisco de Aguilar, con la historia de la Nueva España, Hernán Cortés, Bernal Díaz, Fray Diego Durán, Fray Bartolomé de las Casas, etcétera. Y también entonces encontramos en la siguiente lámina que hay una información que nos aborda precisamente San Bernardino de Sahagún, y dice que entre los ritos funerarios que practicaban en las culturas mesoamericanas era la cremación, los entierros individuales o múltiples, y se realizaban sacrificios y mutilaban incluso diferentes partes del cuerpo, como sería orejas, lengua, brazos, corazón, cabeza, etcétera, que por eso fue que los españoles al llegar y ver este tipo de prácticas se quedaron así como muy anonadados ante este tipo de actividades. Y entonces ellos describían, una de las citas precisamente aparece ahí, dice que hacían honra de los montes unas culebras de palo. O sea, ellos, los grupos estos prehispánicos cortaban madera, la pulían, formaban culebras y luego entre ellos hacían una serie de ceremonias, ¿no? Yeah. Hay otro que dice Fray Diego Durán, si quieren ver la otra lámina, que dice entre las cronistas que nos hacían, dice que había actividades de la vida cotidiana, mitos, religiones y dentro de esta cultura. Y ellos mencionaban también, otra de las citas que hace Fray Diego Durán, dice, tocaban los atambores, los cantores y empezaban a cantar cantares de luto, y la suciedad del luto y las lágrimas traían consigo. Y los cantores vestían unas mantas muy sucias y manchadas atadas a unas cintas de cuero y a las cabezas muy llenas de mugre.
Y entonces aquí nosotros tenemos como los mismos españoles, a la hora de que llegan y se da este contacto, pues ellos empiezan a hacer una serie de menciones. Y así también hay otro que da Francisco Jiménez y dice que se juntaban las familias y entre ellas mismas combatían. Y incluso ellos mismos mataban a sus propios familiares en un son de guerra por las posesiones, por sus cuestiones materiales, por una posesión de tierra o etcétera, ¿no? Y todo este tipo de menciones las vamos a encontrar y muchas más en estos testimonios que dejan los cronistas. Hay otro documento que es el Popol Vuh, que precisamente habla sobre una batalla que se da entre los diferentes niveles, el universo y lo que sería que está al sur, y los 13 niveles de los cielos que están al norte. Wow. Y entonces vamos a encontrar cómo este tipo de condiciones están escritas, y si quieren ver una de las láminas precisamente, si podemos ver la siguiente lámina, nos presenta precisamente, la siguiente por favor, nos dan un vaso, la imagen de un vaso. ¿Podrían dar la siguiente por favor? Sí, la otra por favor. Descríbanos si quiere. Bueno, aquí describe precisamente, es un vaso, ahí tienen la imagen de un vaso en el que describe el viaje de los gemelos. A la derecha, aquí donde ustedes ven, están los gemelos, que sería Hunahpu y Xbalanque. ¿Y a dónde están llegando ellos? Al inframundo, al Xibalba. Estos gemelos se valen de la magia y para vencer lo que sería al Xibalba. Y ustedes pueden ver en la mano, a la izquierda que está el dios del inframundo, el dios de la muerte, ¿no? Y si quieren, en la siguiente, por favor. Y esas son representaciones que tenemos no solamente en vasos, en diferentes elementos, ¿no? También aquí tenemos lo que les comentaba, representación de la muerte en diferentes códices. Y bueno, hay códices en diferentes materiales, que sería en venado, piel de venado, piel de jaguar, de papel, fibra de maguey. ¿Qué es un códice, doctora? Códices son los libros que escriben estos grupos prehispánicos, y algunos de ellos tienen que ver ya casi con el contacto de los españoles. Y tenemos dentro de los códices mayas que se han podido rescatar, incluso así como comentario en el Museo de Antropología a nivel nacional, México, hay cerca de 200 libros o códices que están a la disposición de cualquier persona que quiera ir a consultarlos. Y bueno, hablando de estos códices, hay códices mayas, como el Códice Dresde, el Grolier, el Trocortesiano, el Madrid, y dentro de los grupos mixtecos también tenemos códices que sería el Becker, el Godelier, el Nutal, el Borgia, y en los nahuas también vamos a tener diferentes códices como el Tonalaba, el Códice Borbónico, la matrícula de los tributos, etcétera. Y si quieren podemos seguir con la siguiente lámina para poder ver. Aquí tenemos una imagen del Códice Madrid precisamente, y es la representación de un sujeto descarnado, ¿no? ¿Y qué es? No es otra cosa más que el dios de la muerte, ¿no? Y entonces aquí podemos ver en este códice, llaman al dios Ashpuch, que es representado por cascabeles, y ustedes pueden ver como en la parte superior de la cabeza tiene 3 cascabeles, y esos son como indicio, cada vez que los veamos en algunas representaciones, van a ser indicio de muerte. Y además, pues podemos ver que el sujeto también representa como un cadáver, ¿no? Como la muerte, ¿no? Sí. Tanto el cráneo, la cabeza y el resto del cuerpo, ¿no? Y entonces, tanto en los tobillos y en otras partes del cuerpo llevan estos elementos de cascabel, y siempre van a estar asociados con la muerte. Y este tipo de personajes pueden ser tanto con una imagen, son andróginos, o sea que pueden ser tanto femeninos como masculinos. Y si quieren ver la siguiente lámina, para ver otro elemento de los códices, ¿verdad? Aquí tenemos en un sitio
precisamente el Quisim, que también es el dios de la muerte, está ahí marcado con la flecha, y es un dios flatulento o en descomposición. Quisim es el dios de la muerte con el vientre inflamado, si ustedes lo pueden ver, y además es localizado en uno de los edificios en Toniná, Chiapas. Tiene la cabeza en las manos, en la mano derecha, en la mano izquierda, perdón, tiene la cabeza de un decapitado y obviamente pues en la parte inferior nuevamente vemos cómo hay algunos elementos asociados también a lo que sería la muerte, ¿no? Sí, sí. Y son lugares muy cercanos, ¿sí? ¿No? En Chiapas uno puede visitarlos y corroborar. Sí, e incluso encontrarlo en los museos, exactamente, de los lugares turísticos de Chiapas, ¿no? Exactamente. Bueno, el otro códice, que también hay otro códice que está hablando de estos diferentes universos, que sería ya la astronomía y la cuestión del culto al dios de la muerte. En la siguiente lámina podemos ver precisamente que nos habla de el norte, es una deidad sagrada que vive en el cielo, y los colores que están asociados a él sería la parte del sol, la luz, y el color rojo o naranja. Por eso es que vemos que en estos lugares donde ponemos los altares, los colores que más resaltamos son el naranja, el negro, ¿verdad? Sí, que son los colores más emblemáticos para ellos. Y la parte del sur, que sería el inframundo, que nos está hablando sobre la oscuridad, las enfermedades y la muerte. Entonces, por eso es que habla de estos 4 niveles, que serían el norte, sur, este y oeste. Y finalmente, si ustedes se dan cuenta, el sol amanece en el este y se pierde en el oeste. Claro. Entonces ahí tenemos finalmente lo que es la vida y la muerte, que esta sería la dualidad que también por ahí usted me preguntaba, ¿no? Así es. ¿Qué pasa con la dualidad? ¿Qué pasa con la dualidad, doctora? Y la muerte, y para ir cerrando, pues si nos regala una reflexión acerca de este tema. Bueno, en las culturas prehispánicas es muy común encontrar este tipo de representaciones también, incluso en el Museo de Antropología aquí en Villahermosa, ustedes pueden visitarlo y hay un cráneo que tiene las dos, una parte con un cráneo y la otra parte con la piel todavía, ¿no? Y que nos está hablando finalmente de esta cuestión de la dualidad, la vida y la muerte. Esta metáfora también, en las culturas prehispánicas es muy frecuente ver esto, el respeto a la vida y el respeto a la muerte, ¿no? Y si quieren ver la otra lámina que estamos ahí presentando, me parece muy interesante que nos está hablando de precisamente la muerte, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, está sobre un jarrón, ¿verdad? Frente a un jarrón, y de él brotan los alimentos, brotan una serie de cuestiones, y nuevamente los cascabeles, tanto en las manos, ¿verdad? Como en los pies también. Bueno, doctora, realmente que es un tema bastante extenso, pero agradecemos mucho que nos venga a dar pues todo este contexto histórico, arqueológico, prehispánico, acerca de nuestras culturas mexicanas. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado. Al contrario, muchas gracias por la invitación que me hicieron y nos vemos en otro programa. Muchas gracias. Nos vemos en otro programa para seguir hablando de este y otros temas. Muchas gracias. Nosotros regresamos en un momento más. Regresamos aquí a Comunidad Daxi. Estamos de regreso en el programa televisivo universitario de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, esto es Comunidad Daxi. Gracias a todos aquellos que nos siguen por el 35.1 de su televisión local, sistema de cable, redes sociales de TV UJAT o por la 96.1 de su FM. Hoy nos llena de orgullo presentar el concurso de altares Daxi 2025 bajo el lema México a través del arte y el color. Una celebración que honra nuestras tradiciones, resalta la creatividad estudiantil y fortalece el sentido de identidad que nos une como mexicanos. En este encuentro, los altares
se convierten en una expresión de arte, historia y sentimiento, reflejo del profundo respeto que nuestra comunidad universitaria tiene por el Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas de nuestro país y mejor conocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Acompáñenos a descubrir más de ellos en nuestra sección Entrevista Especial. ¿A dónde miro? En el camino del aprendizaje hay voces que resuenan con especial fuerza, experiencias que iluminan nuestro entendimiento y perspectivas que nos invitan a reflexionar. En esta sección tenemos el privilegio de conversar con figuras destacadas del ámbito de las ciencias sociales y humanidades, personas que con su trayectoria y sabiduría tienen mucho que compartir con nuestra comunidad universitaria. Bienvenidos a La Entrevista Especial, un espacio para escuchar de cerca las historias, los desafíos y las reflexiones de quienes están dejando una huella significativa en nuestro campo. Acompáñennos a esta conversación enriquecedora. Para hablar del concurso de altares DAXI 2025, está con nosotros los estudiantes del altar ganador Camino de las Almas. Damos la bienvenida a los chicos estudiantes Helen Palavicini Castro y Marco Antonio Isidro Jiménez. Muchísimas gracias, compañeros, por estar aquí con nosotros en su espacio Comunidad DAXI. Gracias por estar aquí. Gracias. Para empezar, platíquenos de qué semestre son, de qué licenciatura. Ok, somos de la licenciatura en Derecho, somos de tercer semestre, ya pues cursados. Wow. Cuéntenos qué los incentivó a participar en este concurso que, bueno, pues realiza la maestra Yolanda Rodríguez Hernández, que le mandamos un cordial saludo desde nuestra comunidad DAXI. Y bueno, aquí los compañeros ganadores del altar, que bueno, nada más son ustedes, sino de un grupo entero, ¿no? Sí. Cuéntenos, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Ok, de primera instancia, gracias a la invitación de la maestra Yolanda Rodríguez, fue que se nos dio a conocer este evento. Ya fue como grupo que decidimos iniciar o incursar en esta actividad, ya que pues no es común, no es algo relacionado directamente con la materia o la carrera, entonces decidimos incentivarnos como grupo a la realización de este evento que pues por suerte, o bueno, gracias al esmero de los compañeros que también sin ellos no hubiera sido posible, pues pudimos haber logrado el primer puesto. Claro. ¿Y tú? Desde tu experiencia, cuéntanos cómo Sí, te fue. Toda la colaboración del grupo hizo que ganáramos el primer lugar. Los estudiantes, igual los demás altares, fueron 14 altares que se realizaron, de toda la división en general, hicieron que este evento se llevara a cabo. Insisto, ganamos el primer lugar, toda la colaboración del salón hizo que esto fuera posible. También quiero agradecer y reconocer el esfuerzo de la maestra Yolanda, que cada año hace este evento, nos hace la invitación y con gusto aceptamos participar para seguir promoviendo esta cultura en la división. Gracias, Claro. Helen. Chicos, les pregunto, ¿por qué consideran importante que la universidad promueva este tipo de actividades que promueven nuestras tradiciones como el Día de Muertos? Considero que es importante porque hace una unión, una unidad estudiantil dentro de la división. En esa experiencia de este año, somos de tercer semestre y nos hace más unidos en grupo, participamos colaborativamente, nos conocemos cada día más dentro de las aulas y de verdad que agradezco esta participación porque es una experiencia más, un recuerdo más cuando se termine la carrera como estudiantes y recordar que estuve participando en la elaboración de altares, que los demás puedan ver cómo se elaboró, la participación de mis compañeros que se disfrazaron, estuvieron caracterizados y de verdad que se agradece esta oportunidad de poder haber presentado un altar que representa a nuestro país, a nuestra cultura.
Claro que sí, y también este año precisamente veíamos el tema de México a través del arte y el color, y la verdad que este año 2025 los altares, bueno, estuvieron estupendos, lleno de color, lleno de formas, lleno igual de temáticas. Unos hicieron del Yucatán, otros de la cultura prehispánica, otros, bueno, le dedicaron a personas que ya no están con nosotros en la división, como fue don Campeón o don Jorge Arturo Campeón, que los recordaron tan bonito también, y todos estuvieron fantásticos. Pero cuéntanos, Marco Antonio, ¿cómo se refleja esta idea en la creación de los altares y la participación de los estudiantes? Ok, tenemos que en la creación de los altares, bueno, ya como idea es una conmemoración, una creación ya en su manera plena, colorida, alegre, ya que se busca recibir a nuestros fieles difuntos de la mejor manera. En cuanto a la participación de estudiantes, no solamente es de ir y armarlo, sino que también nosotros, bueno, me incluiría también, que ampliamos el conocimiento sobre características, por qué ciertas cosas se tienen que agregar, Claro. que pues, y más que nada, pues eso, sí, sería lo principal. Gracias, Marco Antonio. Yo tengo otra pregunta. ¿Sí? ¿Cuántos integrantes era el grupo que participaron? ¿Y por qué les pregunto esto? Porque quisiera saber cómo se ponen de acuerdo para el nombre. Okay. ¿Cómo hacen esa logística? Ok, bueno, el grupo en general se dividió para la mitad en el altar y la otra mitad en una kermés que se hizo el mismo día. Correcto. El grupo que se hizo para el altar, insisto, fue ya en el segundo año que hacemos este altar. Igual la maestra Yolanda siempre nos invita. Y la verdad que el grupo se caracteriza por trabajar colaborativamente. La verdad que es algo que yo he visto desde que entré a la carrera con ellos, y la verdad que nos sabemos organizar, cada quien aporta una idea, una sugerencia. Ya con la experiencia que tenemos anteriormente podemos realizar este evento y nos gustaría volver a hacerlo las veces que se pueda. Excelente. Sí, ¿qué elementos tradicionales integraron en su altar? Cuéntenos. Ok, de primera instancia igual tendríamos los niveles de los pisos, que van de 2, 3 hasta 7 pisos, que son en representación del cielo, la tierra y el inframundo. Cuando son varios... Y ustedes hicieron 7, sí, se fueron a lo 7. máximo, ¿no? Se fueron Sí. a lo máximo, por eso fue majestuoso su Claro. altar. Quisimos tomar la idea romántica del camino que persigue, o bueno, no persigue, sino que sigue el alma de nuestro fiel difunto. Ya. Que en el altar se agregan elementos como las velas, que en sí reflejan la fe o la luz que debe de seguir nuestra alma del difunto para pues llegar de manera pues exitosa al altar. Claro. También tenemos el agua, que se pone para saciar la sed del alma a lo largo pues, de su camino. También agregamos el pan de muertos, que es como una metáfora al ciclo de la vida. También las flores de cempasúchil, que en su característico color naranja fuerte, sería en representación al sol y se colocan en el suelo para iluminar el camino pues, de nuestra alma. También tenemos el copal de incienso, que este es para purificar el aire de las malas vibras, para que pues no interfiera en cuanto a pues nuestra alma del fiel difunto. Tenemos el papel picado, que representa a su vez el aire o adornos, para que sea más vistoso o hermoso nuestro altar. Claro. Tenemos la sal, es para purificar y limpiar el alma de nuestro fiel difunto. De acuerdo. A su vez tenemos las calaveritas de azúcar, que a mí me pareció el mejor elemento, ya que es como una metáfora a tomar la muerte no como algo triste o malo, sino como algo alegre. Sí. Tenemos este dicho que el mexicano se ríe de la muerte, por así decirlo. Entonces, esta conmemoración, estos eventos, o bueno, el Día de Muertos, se toma como una fecha alegre, que es para recordar a nuestros fallecidos, y para que vengan una vez al año para recordar cómo eran ellos en vida o pues sus actividades y gustos, que es a donde quiero ir, que se colocan a su vez cosas que a ellos les gustaba en vida,
comida o incluso objetos personales, Ya. justamente para recordar cómo fueron. Sí, de hecho, algo que me llamó mucho de su altar fue precisamente estas calaveras de azúcar, pero fueron representativas a gran escala y fueron unos cráneos, pues, muy vistosos porque tuvieron muchas lentejuelas, diamantina, entonces eran cráneos así Sí. grandes en el altar, pues muy bonitos, ¿no? Entonces, también tenían en su altar estos representantes, estos alumnos caracterizados, ¿sí? ¿Cómo eran estos chicos? Sí, eran 12 estudiantes de nuestro salón, se fueron caracterizados de la cultura o la temática que quisimos representar, que fue un conjunto de culturas azteca, maya, y ellos hicimos el vestuario, mis compañeras hicieron todo el vestuario de la muchacha y también las calaveritas se hicieron, se decoraron, pintamos, se pusieron cada detalle que tenían esas calaveras, se hicieron a mano. Claro que sí. Gracias, Helen. Vamos a ir un corte para continuar con Helen y Marco Antonio platicando del primer lugar del altar de muertos de Daxi 2024. Esto es Comunidad Daxi, ya venimos. Continuamos en su programa Comunidad Daxi. Con su trabajo reafirman el espíritu universitario que impulsa nuestra división académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Siguen con nosotros los estudiantes Helen Palavicini Castro y Marco Antonio Isidro, quienes ganaron el concurso de altares 2025. Chicos, ¿qué aprendizaje simbólico les deja esta experiencia como estudiantes? ¿Respondo yo? Adelante, Marcos. ¿Sí? De principal manera, bueno, yo como estudiante, no tienes esta idea principal de, en general, ¿no? La licenciatura en Derecho, como Claro. de hacer participación Sí, sí. en alguno que otro evento. Entonces, como mencioné, se nos hizo pues buena la idea de ser parte de estas ciertas actividades extracurriculares Claro. que pues bueno, no quitan sino que suman al conocimiento, incluso a la creatividad de nosotros como estudiantes y en sí pues a la participación y a la convivencia del mismo grupo. Correcto. Gracias, Marco. Helen. Sí, yo estoy muy agradecida de participar en este tipo de eventos. Siempre me ha gustado, ya que desde niña me enseñaron a seguir manteniendo esa costumbre en mi casa y vivirlo en la universidad. Me gusta mucho toda esta festividad que se vive en este mes de noviembre. Me gusta recordar a los fieles difuntos de una manera respetuosa y con mucha honra haciendo el altar. Creo que tocas un punto muy importante porque precisamente en el país que vivimos, México, pues preservamos estas tradiciones, pero desde nuestros hogares, ¿no? Entonces me dio mucho gusto ver cómo los estudiantes pues llevaron algo desde casa. Llevaron abanicos, anafres, guitarras, canastos, pañuelos, entonces como que alguien tenía en sus casas algo que aportar y no solo el de ustedes, el de todos los demás altares de muertos. Claro, lo caracterizaron de distinta manera, pero me dio mucho gusto ver esa unión precisamente. Yo creo que también es una habilidad que se desarrolla a lo largo de la licenciatura, el poder trabajar en equipo, porque es muy difícil trabajar en equipo. Todos tienen una idea y todos quieren que esa idea se lleve a cabo, pero ¿cómo discuten esta idea? O sea, ¿cómo llegaron a este resultado de que fuera morado, de que tuviera 7 niveles, de que fuera de esta temática? Cuéntenos un poco de esa experiencia. Claro, cada quien va aportando una idea, una opinión, pero siempre se pide, por ejemplo, orientación de la maestra Yolanda. Ella nos ayuda demasiado, Wow. pero sí nos vamos guiando de cómo se hace en nuestras casas, por ejemplo, el altar de muertos. Yo siempre opino de la imagen de la Virgen. En mi casa es muy devoto de la Virgen y poner la imagen para mí es algo muy importante y doy la opinión y ya los demás consideran si es necesario o no ponerla, pero siempre nos vamos guiando
de nuestros antepasados, nuestros padres. Yo le pregunto a mi mamá, oye mamá, ¿qué le puedo poner? ¿Qué elemento le puedo poner? Y así nos vamos apoyando entre todos, pero siempre dejando la disposición de que todos puedan aportar algo en su opinión, porque todos tenemos ideas diferentes. Correcto. Y todos hacemos que pueda fluir y se pueda llevar a cabo. Y por eso ganamos el primer lugar, porque todos participamos y la verdad que eso me encanta que todos participemos. Sí. Pues muchas felicidades, Marco Antonio. Y en lo personal te pregunto, ¿en tu casa ponen altar? ¿Cómo es la dinámica? Platícanos. Ok. Antes, como pues yo de pequeño solamente observaba. Ahora, pues como ya con más madurez, entiendes el significado de pues toda esta conmemoración, esta celebración. Entonces ya vas aportando de que, no, pues a mí me gustaría que agregáramos esta cosa o tal elemento. Y ya es de que se ponen en plática y es que pues en su mayoría pues sí, ya que representa como esta emoción, este cariño que se tiene, este afecto hacia el altar, que pues es justamente recordando a un fiel difunto, a un, en su mayoría a un pariente, ya sea abuelos o desafortunadamente o afortunadamente igual, algún familiar pues más cercano. Sí. Perfecto. Claro, y precisamente hablábamos de estas tradiciones que la Coordinación de Difusión Cultural pues también apoya a preservar estas tradiciones en los estudiantes y fomenta, y pues precisamente la estudiante Danae Méndez de la Cruz nos ha hecho llegar unas pues obras literarias, artísticas en relación, y bueno, yo les voy a compartir una calaverita que nos dedicó a la Coordinación de Difusión Cultural. Entonces, aquí va. En difusión cultural se escucha todo un relajo, risas, enojos y eventos, todo el día con mucho trabajo. La huesuda los miraba desde un rincón, pensando y pensando con tanta energía, esto es todo un agasajo. Entre micrófonos, pilas y cables, los pobrecitos están llenos de actividades. Nadie descansaba ni un día ni en las festividades. Con cámara en mano y café a discreción, siguen trabajando con mucha pasión. Pero la Catrina, con paso elegante, entra y dice, ¡qué grupo tan más brillante! Con tanta unidad y trabajo holgorio, me llevo conmigo al panteón y ni modo. Y así la huesuda, riendo a carcajadas, bailó con todo el equipo, mientras la doctora Adriana fotos tomaba. Pues en difusión cultural con tanto entusiasmo, hasta la muerte en Comunidad Daxi quería un espacio. Entonces, muchas gracias, agradecemos a la talentosa compañera que también practica con nosotros y da su servicio social. Ella es Danae, que ha estado con nosotros en otros programas. Quisiera yo retomar la charla que tenía con la maestra Violeta. Efectivamente, el objetivo de nosotros como Coordinación de Difusión es seguir fomentando en nuestros estudiantes, el personal administrativo y el público en general, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra identidad, y para eso también estamos seguros que próximamente tendremos a la ganadora del concurso de Catrinas, que tuvimos un concurso en la semana, y también se hizo a través de una profesora, de la profesora Jessica, un concurso de calaverita. Entonces, maestra Violeta, yo creo que nos vamos a enfocar para traerlos y también darles el espacio como lo tienen Helen y Marco Antonio esta tarde. Y bueno, yo voy a dar paso a la lectura de un poema desarrollado también por la estudiante Danae Méndez de la Cruz, de título Señora de Añoranzas. Y entonces la vi, sentada sobre aquel montazal observando pasar los años. Mientras medía mi tiempo, escribió mis días, escribió una historia con esas manos flacas y cansadas, con su espalda adolorida, escribió las últimas horas de mi existencia. Es ahí donde termina el más preciado regalo de Dios, la vida, y comienza mi martirio. Agonizo, agonizo, entre aquel arco verde de vida natural que me abraza entre lágrimas de sal y agua que brotan sobre sus mejillas. Este es mi nuevo comienzo. No me queda más que agradecer por conocer la virtud de vivir, vivir entre jícaras y barro, alimentando mi alma de espíritu y fe. Yo soy tu copal, aquel que te protege de lo insano,
y te ama entre humos de aroma floral. Espérame en el petate que algún día nos acurrucó y nos brindó calor. Te veo, la luz, aquella vela blanca que guía mi camino de paz hacia la eternidad. Espera paciente con la comida caliente y vaso de pozol, que pronto llego. Recorro alegre el camino de flores doradas que me guían hasta tus brazos. Madre, he aquí tu hija, que esperó alegre la salida, pero te añoraba en la eternidad. Danae Méndez de la Cruz. Muchísimas gracias, compañera Danae. Este tipo de materiales les comentamos que los vamos a estar publicando en nuestras redes sociales. Esta es de la compañera estudiante Danae de la Cruz. Méndez de la Cruz. Y aquellos también les comentamos quienes nos quieran hacer llegar sus calaveritas, con mucho gusto estaremos pendientes para publicarlas en la página. Así es. Así es, maestra. Compañeros, algo que quieran agregar rápidamente, un mensajito para sus compañeros para que no dejen de seguir o de hacer, de fomentar las tradiciones, aún siendo jóvenes. O sea, no tiene nada de malo, no está pasado de moda. No está peleado. Uno con Rápidamente, otro. Compañera. Sí, yo los quiero invitar a que participen en cada evento, que se den la oportunidad de vivir esa experiencia participando en cada uno de los eventos. Ya que esto nos suba como estudiantes, como profesionales en algún punto y como personas, ya que esto fomenta la identidad que tenemos como mexicanos, conocer bien nuestra cultura y simplemente agradecer la experiencia y vivirla a lo grande y participar colaborativamente. Muchísimas gracias, Helen. Marco Antonio. Ok. ¿Sí? De mi parte quisiera decir que no nos detengamos por el, ay no, qué flojera, o bueno, ¿en qué me beneficia? Sino que vamos en sí, en que esto pertenece a nosotros, es parte de nosotros. No nos detengamos al pensamiento de, bueno, ¿qué dirán? O ¿por qué hago esto? Sino que tengamos esa iniciativa a su vez de, pues bueno, querer conmemorar una festividad que como mexicanos pues nos hace parte de, y bueno, Muchísimas gracias, Marco Antonio. Adelante, maestra. Bueno, cerramos. y con esta información llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias a la Dirección General de la UJAT que nos hace posible esta transmisión, a todos sus técnicos. Nosotros nos vemos todos los lunes en punto de las 17 horas a través de los canales oficiales. Muchísimas gracias, doctora Karen, gracias y gracias a ti, siempre a los compañeros que están detrás de este programa. Nos vemos en la próxima emisión. Danae, Franklin.